¿qué es lo que trae el sentimiento de culpabilidad? Trae frustración, trae opresión y mata toda posibilidad de avanzar. Es decir, el sentimiento de culpabilidad roba nuestra energía, roba nuestra concentración y nos lleva a vivir una vida limitada y nos impide que nosotros nos concentremos en progresar o en prosperar. Ahora, la conciencia es la alarma que Dios ha puesto en el ser humano para no caer en esa trampa de la culpabilidad. Ahora, quiero leer un pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Y dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese bien, la culpabilidad viene de la palabra griega upodikos. Y esta palabra, culpabilidad, significa estar bajo juicio y estar sufriendo consecuencias o castigos por sus malas decisiones. ¿Qué es lo que significa upodikos o culpabilidad? Es estar bajo juicio. Estar bajo juicio y estar sufriendo consecuencias o castigos por sus malas decisiones. ¿Qué es lo que nos lleva a tener un sentimiento de culpabilidad? Nos lleva al sentimiento de culpa cuando no actuamos de una forma correcta o nos precipitamos para tomar una decisión y luego estamos pagando una consecuencia. Eso es lo que trae la culpabilidad. Ahora, dice la palabra de Dios en Romanos 8, 32 al 37, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la Escritura. Ahora, fíjese muy bien, en el pasaje anterior, en Romanos 8:1, dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no debe de existir no nos debemos de sentir culpables por nada. Por nada. Y nada es nada. ¿Hemos tomado malas decisiones todos? Sí, hemos tomado malas decisiones. Pero no debemos dejar que una culpabilidad nos condene. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra condenar? Significa que ya se hizo un veredicto en el cual tú saliste culpable. Y como ya eres culpable, tienes que pagar una condena. ¿Pero qué significa culpabilidad? Significa estar bajo juicio. ¿Qué significa? Que después de que nosotros hemos actuado mal, todavía no estamos condenados, porque tenemos la oportunidad ¿de qué? De arrepentirnos y tener un juicio delante de Dios en arrepentimiento, y eso nos puede librar ¿de qué? De una condena. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, ¿cómo puedo ser libre de la opresión? Existen muchas personas que actualmente conocen a Cristo Jesús, y aunque intelectualmente saben que Jesús los ha perdonado,
siguen con sentimientos de culpabilidad. Hay muchas personas que tienen 15 años en la iglesia, que tienen 20 años en la iglesia, que tienen toda una vida como creyentes, pero todavía hay sentimientos de culpabilidad por lo que hicieron antes de conocer a Cristo. Hay muchas personas así. Intelectualmente saben que Jesús los perdonó, pero ellos todavía siguen cargando con culpa. ¿Ok? ¿Alguna vez de los que estamos aquí, alguien ha hecho algo verdaderamente malo que no lo deja descansar, que le está robando el sueño, que va usted a dormir y durante está acostado está pensando y pensando y pensando y empieza a ser diagnosticado como una persona que sufre de insomnio? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama sentimiento de culpabilidad. ¿Ok? Ahora fíjese bien. Muchas personas que hicieron algo realmente malo, pero hay otras que solamente se imaginan que actuaron de una mala manera y el sentimiento de culpa como quiera llega. Hay muchas personas que se culpan por no ser lo suficientemente piadosos. Hay muchas personas que tienen sentimiento de culpa por no ser lo suficientemente hospitalarios. Viene una persona con necesidad y yo quiero ayudarlo, pero hay algo dentro de mí que no me deja ser como la persona más misericordiosa, más compasiva, más hospitalaria, y le digo que no y lo despido, y después viene el sentimiento de culpa. Lo hubiera hecho, hubiera dado, le hubiera dejado, le hubiera ayudado, etcétera, y entra un sentimiento de culpa. La frase común de una persona que está sufriendo de sentimiento de culpa o que está bajo una opresión de condenación es la siguiente: hubiera hecho, hubiera dicho, me hubiera abstenido de hacer ese comentario. ¿Ok? Pero como dicen un dicho, el hubiera no existe. Y como dice otro dicho más poderoso, dice que las palabras son como flechas, que una vez lanzadas ya no se pueden detener. Ya lo hablaste, ya lo dijiste, ya la soltaste y lo único que te queda hacer es arrepentirte. ¿Ok? Ahora, quiero hablar de unos factores que crean sentido de culpabilidad. Número uno, ¿cómo viene la culpabilidad a nuestra vida? Número uno, fracaso en algún área. Fracaso en el matrimonio, fracaso en el negocio, fracaso en el estudio, fracaso en el liderazgo, fracaso en el ministerio, fracaso, ¿me explico? Cuando nosotros fracasamos en cualquier área o nosotros experimentamos un fracaso o una derrota, es cuando entra el sentimiento de culpabilidad. Ese es un factor que hace que nosotros empecemos a sentirnos culpables. Número dos, poner expectativas falsas en una persona, un proyecto o un trabajo. Me creo una expectativa de la gente que cuando me fallan, yo creo que tuve la culpa. Que cuando el negocio se viene abajo, puse toda mi esperanza en ese negocio, puse toda mi esperanza y mi expectativa en ese trabajo y de pronto ya no lo tengo. Y es cuando empieza a venir la frustración, cuando empieza a venir una opresión y cuando empiezo a tener yo un sentimiento de culpa. Y número tres, por la muerte o la pérdida de un ser querido. Eso trae culpabilidad. Me siento culpable porque no hice más de lo que pude haber hecho o de lo que hice. ¿Ok? La persona que ha sufrido un divorcio experimenta un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona cree que no hizo lo suficiente. Es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera actuado de esta manera, si hubiera,
¿Me explico? Y entra el sentimiento de culpa y muchas veces, escuche bien esto, el matrimonio es de dos. Y si uno de los dos no tiene la voluntad para hacer las cosas bien, no se puede hacer mucho. Así es que sea libre del sentimiento de culpabilidad. ¿Estamos? Fíjese bien, cuando violamos nuestra conciencia, experimentamos sentido de culpabilidad. Es decir, hay cosas que nuestra misma conciencia nos alerta y nos dice: esta línea no la debes de cruzar. Y cuando nosotros violamos nuestra conciencia, entonces es cuando entra un sentimiento de culpabilidad. En el matrimonio tiene que haber una conciencia. Y hay cosas que tu conciencia te está diciendo: no hagas, no des el paso. Muchas personas se acercan conmigo y me dicen, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos, me dicen: viene el 2 de noviembre, es un ejemplo básico, y vienen y me dicen: pastor, ¿puedo yo comer tamales y pan de muerto? ¿Usted qué le contesta? ¿Es bueno o es malo? ¿Está permitido o no está permitido? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es un pecado mortal o no es pecado comer y participar? ¿Qué le contesta a usted? Y viene la persona y se acerca y me dice: pastor, ¿puedo comer pan de muerto? ¿Usted qué le contesta? Porque lo que usted conteste puede traer un sentimiento de culpabilidad con la gente y la puede condenar y la puede mandar al infierno en lugar de edificarla. ¿Y sabes qué le contesto yo? Y le digo: ¿qué te dice tu conciencia? Desde el momento en que tú estás preguntando es porque tu conciencia lo está reprobando, está diciendo: no es muy correcto que yo participe de esto. Y cuando yo te digo: no pasa nada, yo me acabo de comer uno ayer, y tú violas porque sigues mi consejo, porque yo lo hice ayer y creo que no está mal y mi conciencia no me reprueba eso, pero yo te digo: ve y hazlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú mismo estás violando tu conciencia. Entonces no es una cuestión de saber si está mal para mí participar y comer pan de muerto o no, sino es qué es lo que tu conciencia te está hablando. Y por lo regular, cuando tienes una duda es porque tu conciencia ya lo está reprobando, tu conciencia ya lo está asimilando, tu conciencia, que es donde se expresa la santidad de Dios. Escucha bien esto: la conciencia es el asiento moral y de la santidad de Dios en tu vida. Y cuando tu conciencia te está diciendo, ¿sabes qué es lo que pasa? No lo violes. Ese es el momento para dar un paso atrás y decir: gracias, no. ¿Por qué? No se me antoja. No des explicaciones religiosas. No te metas en problemas. Simplemente toma la salida más inteligente y di: gracias, no quiero tamales hoy. Amén. Entonces fíjate bien, cuando violamos nuestra conciencia experimentamos sentido de culpabilidad. Alguien está a dieta, eso nos pasa muy común cuando andamos en casas de paz. Ya comimos en casa y luego viene una persona y nos dice: vente a cenar. Y nosotros: bueno, vamos a hacer, no vamos a hacerles el desaire. Y llegamos y volvemos a cenar. Y cuando vamos camino a la casa, la conciencia: no me hubiera comido esos 5 panes. ¿Me explico? Tú estás violando tu conciencia y ¿sabes qué es lo que está viniendo a tu vida? Un sentimiento de culpabilidad. Entonces, cuando violas tu conciencia, escucha bien esto, experimentas un sentimiento de culpabilidad. Y sabes, a veces la iglesia es el lugar en donde más te ponen culpas, desgraciadamente.
Y hay hermanos en la iglesia que en lugar de llevarte a la verdadera libertad, te hacen sentir más culpable y más pecador. Y eso no debe de ocurrir. La iglesia debe ser el lugar en donde la gente se libera, en donde la gente se arrepiente, el lugar en donde Dios le puede dar una segunda oportunidad, tercera y cuarta oportunidad a la gente que realmente está arrepentida. Entonces la próxima vez que venga alguien y te diga, oye, ¿tú crees que esto está mal? Dígale, ¿qué es lo que te dice tu conciencia? ¿Es malo ponerse un tatuaje, pastor? Pues si lo estás preguntando es porque ya tienes la respuesta. Porque si te hubieras determinado y si no, tu conciencia no lo reprueba, ya te hubieras tatuado. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? La iglesia es el lugar para liberar, porque Dios es un Dios liberador, es un Dios restaurador, es un Dios que quiere llevarte a que tú experimentes una libertad total, no a través del legalismo, ni a través de las obras muertas, sino a través de la reconciliación con el Padre en Jesucristo. Amén. Yes. Ahora fíjese bien, convicción contra autocondenación. Esa es una lista. ¿Qué es la autocondenación? Es cuando el enemigo trae culpabilidad. Es malo. Yo le puedo decir, hermana, usted no debe traer esas botas para cantar aquí adentro. Debe traer unas zapatillas del número 3. Tacones del número 3. Si pasa el número 4, usted está en pecado. ¿Me explico? Y entonces, ¿sabe qué pasa? Ella tiene puras tacones del número 5. Y ahora se siente culpable por eso. He sido un pecador de primera y he profanado el altar a Dios. Y empieza a sentirse culpable. Amén. Es cuando el enemigo, ¿qué trae? Trae culpabilidad, condenación, autocondenación. Ahora, ¿qué es la convicción? La convicción es el temor de Dios. El Espíritu Santo nos alerta que estamos haciendo algo incorrecto o algo inmoral. Eso es convicción. La condenación, ¿qué es? Es cuando el enemigo trae un sentimiento de culpabilidad. Y la convicción, ¿qué es? Es cuando el Espíritu Santo nos alerta y nos está indicando que estamos haciendo algo incorrecto o algo inmoral. Hay una gran diferencia. ¿Me explico? Ahora, la autocondenación trae estrés, trae angustia, trae opresión, trae insomnio, trae culpa, trae enfermedad, trae muerte. Pero ¿qué es lo que trae la convicción? La convicción lo que trae es arrepentimiento. Ya me equivoqué. Ya di el paso. Ya la regué. Amén. ¿Qué sigue? ¿Sentirme culpable toda la vida por tomar una mala decisión? ¿O recurrir al arrepentimiento y decirle, Padre, perdóname, la embarré con los 2 pies, la regué pero mal, no tuve que actuar de esa manera, pero perdóname? Y el arrepentimiento que trae, el arrepentimiento trae ánimo, trae fuerza, trae vitalidad, trae esperanza. El arrepentimiento que trae reconciliación, el arrepentimiento que trae enfoque. ¿Sabes por qué nosotros hemos durado 15 años de casados? No porque yo sea perfecto, ni porque yo sea un marido pero ejemplar, ni porque ella sea la mejor esposa. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que yo tomo una mala actitud y después me arrepiento, nos volvemos a reconectar. ¿Por qué? Porque hay una reconciliación. Y cuando hay una reconciliación, vamos con más fuerza.
Eso es lo que trae el verdadero arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Aquí el problema no es cómo caíste, el problema es con qué actitud te vas a levantar después de que te caíste. Y te vas a levantar con más ánimo, te vas a levantar con más fuerza, te vas a levantar con más ímpetu, o vas a vivir condenado toda tu vida porque ya te equivocaste. Tiene que haber una actitud diferente cuando te levantas. Eso es lo que trae la convicción. La condenación viene de afuera hacia adentro, es decir, son ideas, son mentiras, son espíritus de destrucción, son atormentadores que el diablo o el enemigo de tu alma envía a tu mente para atormentarte y para oprimirte, mientras que la convicción nace de adentro de ti, porque es el Espíritu Santo el que está trayendo, el que está produciendo una convicción. ¿Por qué estás sirviendo y por qué estás sentado el día de hoy en una silla en esta iglesia? ¿Porque tienes culpabilidad? ¿O porque te sientes mal si no vienes a la iglesia un domingo? ¿O porque hay una convicción que produce algo dentro de ti que dices, los domingos no son negociables? Yo tengo que ir a dar gracias a Dios, o tengo que ir a pedirle otra oportunidad. Eso es convicción. Amén. Amén. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en San Juan 16:8, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la palabra convencerá? Convicción. Es decir, el Espíritu Santo traerá ¿qué? Convicción de ¿qué? Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de donde viene la culpabilidad? Número 1, no nos perdonamos a nosotros mismos. Número 2, no apropiarnos de la obra redentora de la cruz. Esas son las dos fuentes principales de donde proviene la culpabilidad. Número 1, no perdonarnos a nosotros mismos. Y número 2, no apropiarnos de la obra redentora de la cruz. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que está sujeta o oprimida o atormentada por un espíritu de culpabilidad? Número 1, tienden a castigarse a sí mismas y dicen: me lo merezco, tengo que sufrir las consecuencias, tengo que pagar por esta equivocación, tengo que pagar por este error, no me lo merezco, no estoy listo. Número 2, se siente indigna, desarrolla un sentimiento de autoconmiseración y dice cosas como: no soy digno de otra oportunidad, no puedo, Dios no me ama. Es una característica de una persona que está bajo un espíritu de ¿qué? De culpabilidad. ¿Me explico? No soy digno de otra oportunidad. Ya la regué. No funcioné. Dios no me ama. Hebreos 10:19. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Fíjese muy bien lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10:19, anótelo, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que te hace que entres a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te hace apto o te califica para el servicio a Dios? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que te justifica? ¿Qué es lo que te limpia del pecado? ¿Qué es lo que te hace acepto delante de Él? La sangre de Cristo. Diga conmigo: la sangre de Cristo. No son tus obras, no son tus errores, no son tus aciertos, no son tus ganas, es la sangre de Cristo. ¿Ok? Número 3, tienden a desarrollar un comportamiento compulsivo, es decir, caen en vicios.
Todo lo que es compulsivo trata de llenar un vacío en la vida de un individuo. ¿Ok? La persona por lo regular que cae o que es presa de un vicio o de un hábito constante en su vida es porque hay un sentimiento de culpabilidad que lo lleva a querer ahogar, a querer perderse, a querer distraerse o entretener o querer llenar un vacío que está dentro de su interior. Es decir, una persona que tiene un vicio es porque hay una carencia en su vida que no va a ser que no se va a satisfacer con nada, o que no puede ser llenada con nada que no sea la presencia de Cristo en su vida. ¿Ok? Número 4, desarrolla una falsa humildad. Es una persona que tiene culpabilidad, desarrolla una falsa humildad. Entre más sufrimientos, más puro soy. Eso es lo que cree. Le es difícil recibir ayuda de alguien más. Trata de compensar haciendo obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es todo aquello que no es iniciado por Dios. Eso es una obra muerta. Una obra muerta es todo aquello que no es iniciado por Dios, en tiempo, lugar o intención. Eso es una obra muerta. Tengo una intención correcta, no es el tiempo, no es el lugar, pero como me siento culpable lo quiero hacer. Dios no te mandó a hacer absolutamente nada, pero tú quieres hacer para compensar. ¿Por qué? Porque es, amén, falsa humildad. ¿Me explico? ¿Me explico? Eso es una obra muerta. La palabra de Dios dice: no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos y predicamos. ¿Y Jesús qué les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Una obra muerta es todo aquello que parece bueno, pero que no es iniciado por Dios. Asegúrese usted que usted lo que esté sirviendo no sea una obra muerta, que lo que está haciendo sea iniciado por Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea principal? Y termino con esto. ¿Qué es lo que quiero que recuerde de todo esto que estamos hablando? Esta es la idea principal. La condenación crea un sentimiento de culpa, derrota y desánimo, mientras que la convicción nos alienta a seguir avanzando a través de una esperanza de cambio que después se convierte en una fe genuina. Todo comienza con una esperanza para cambiar, una esperanza para ver un mejor futuro, una esperanza para levantarse y decir: bueno, lo voy a intentar nuevamente. Hay una esperanza que hay en tu vida, pero después esa esperanza se convierte en una fe genuina, y una fe genuina que va creciendo cada día. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos? ¿Por qué somos el juez más severo de nuestras acciones? Número 1, porque hay fortalezas en nuestra mente, una creencia de perdón basado en obras muertas. Pero déjame darle una noticia: el perdón no está basado en nuestras obras, sino en la obra de Jesús en la cruz. Número 2, por un espíritu de incredulidad. Cuando no ejercitamos la fe en Dios, se desarrolla un obstáculo para perdonarnos a nosotros mismos. Y el perdón se recibe ¿por qué? Por fe. ¿Ok? Número 3, porque tendemos a amoldarnos y rendirnos al sentimiento de culpa. Es decir, podemos vivir emocionalmente bajo autocondenación y culpa, y al mismo tiempo ver la palabra de Dios como una amenaza, porque se han amoldado ¿a qué? A vivir con la culpabilidad. Es decir, la misma palabra empieza a condenar su vida. No se perdona a sí mismo por temor a fallar. Hay muchas personas que no quieren volver a intentarlo porque dicen: me equivoqué una vez, ya lo intenté.
y dice, mejor me quedo así. Y se queda sin otra oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene miedo de fallar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los sentimientos de culpa? Número 1, drena su energía, causa estrés, daña sus emociones y lo lleva a enfermar física y emocionalmente. Sentimiento de culpa te roba la salud. ¿Ok? Número 2, la culpabilidad bloquea la relación con Dios. Y número 3, la culpabilidad afecta su vida espiritual y su relación con otras personas. Una persona con sentimientos de culpabilidad se aísla, es antisocial, es introvertido, no quiere hacer relaciones, no quiere ser nuevos amigos. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está bloqueando de disfrutar de la compañía y de la amistad de otras personas. Por eso debe ser usted libre del sentimiento de culpa. ¿Sabe por qué? Porque esta es una iglesia en donde somos una familia en la fe. Y sabe una cosa, en donde pertenecemos a un reino que es el reino de Dios y está basado, ¿sabe en qué? En relaciones. En eso está basado el reino de Dios, en las relaciones que tenemos con otras personas. Pero el sentimiento de culpa llega ¿para qué? Para limitarnos. El sentimiento de culpa nos bloquea de disfrutar de la amistad de una persona porque lo vemos como una amenaza. ¿Estamos? Termino con esto. Y esa es la tercera. Y esa es la buena. Todo pecado tiene perdón. Todo pecado tiene perdón, excepto 2. ¿Cuáles son los 2 pecados que no tienen perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Es injuriar, es ofender, es insultar y es ser irreverente delante de la presencia de Dios. Número 2, la apostasía, darle la espalda a Dios y rechazar la fe. Esos 2 pecados que no hay perdón, y lo dice la Escritura. Pero déjame decirte una cosa, y este es un mensaje de mucha esperanza y muy motivador. Muchos grandes hombres de Dios se equivocaron, fallaron y pecaron. Pedro negó a Jesús. Pedro era un discípulo de Jesús, era el hombre de confianza y lo traicionó. Negó, le dio, ¿verdad? Le dio la espalda momentáneamente a Jesús. Pablo persiguió a la iglesia y mató a muchos cristianos. David cometió toda clase de pecados, pero la Biblia habla y dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios siempre es: vuelve a mí. Es una mentira que tu futuro está basado en tu pasado. No importa lo que hayas hecho en el pasado y quién eras antes de venir a los pies de Cristo. No importa, porque tu futuro no está basado en lo que hiciste en tu vida anterior. Tu futuro depende del propósito que Dios tiene para tu vida. Es decir, a partir de hoy tienes una esperanza y tienes un futuro extraordinario. Tienes un futuro que tiene un propósito eterno y tienes un destino en Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Levante su mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser libre de la culpabilidad? Número 1, arrepiéntase de la incredulidad y de todo espíritu asociado. Número 2, declare y confiese su libertad. Y número 3, reciba
el perdón de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos el día de hoy? Y nos arrepentimos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de la incredulidad que he tenido para recibir el perdón. Y me arrepiento de haberle dado lugar a todo espíritu de duda, de temor, de condenación, a todo espíritu en mi vida que me ha atormentado, a todo espíritu en mi vida que me ha molestado, a todo espíritu en mi vida que le he permitido tomar el control de mis emociones y de mi cuerpo físico. Me arrepiento de haber creído que soy una mala persona. Me arrepiento de haber creído que soy un mal padre. Me arrepiento de haber creído que he sido una mala esposa. Me arrepiento de haber creído que soy una mala madre. Me arrepiento de haber creído que soy un mal cristiano. Me arrepiento de haber creído que soy un mal líder. Y he permitido espíritus que han atormentado, que están atormentando, que están robando el gozo, que están robándome la salud, que están robándome el enfoque, que están robándome. Te pido perdón, Señor Jesús. Arrepiéntase. Arrepiéntase de todo lo que ha permitido en su vida, como incredulidad, desánimo, temor, miedo, inseguridad, duda, temor. Tengo temor a fracasar, Señor. Por eso no he emprendido. Tengo temor a no ser apto. Tengo temor a que las cosas no se lleven a cabo porque no soy el mejor elemento. Arrepiéntase, porque es usted es la persona que Dios está buscando. Ahora declare esto conmigo. Señor Jesús, hoy declaro que yo soy la persona que tú estás buscando, que yo soy la persona que tú vas a usar para comunicar tus verdades. Hoy declaro que yo soy la persona que tú estás preparando, que tú estás capacitando para hacer tu obra. Hoy declaro que yo soy una persona nueva, una persona justificada, una persona lavada por la sangre de Cristo. Y ahora ore conmigo esto. Señor Jesús, hoy recibo tu perdón en todas las áreas de mi vida. Hoy recibo tu perdón por todos los errores que he cometido. Y me perdono a mí mismo. Y empiece a hacer una lista de las cosas que ha cometido usted que creía que le han estado estorbando. Te pido perdón por aquella vez que tomé algo que no es mío. Te pido perdón por aquella ocasión que dije algo que después me arrepentí toda la vida de haber dicho. Te pido perdón por aquella ocasión que dañé y marqué a mis hijos con una palabra que los condicionó. Te pido perdón, Señor, por todos los dichos, por todas las acciones, por los malos ejemplos. Te pido perdón por las malas decisiones que he cometido en mi vida. Y ahora acepta el perdón. ¿Qué debo hacer si el enemigo quiere volverme a acosar? ¿Qué debo hacer si el enemigo quiere volverme a traer una acusación y quiere meterme un sentimiento de culpabilidad? Lo que usted tiene que hacer es simple.
usted lo que tiene que hacer es citar la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna condenación. Diga conmigo, no hay condenación. No hay culpa. Diga conmigo, fui hallado inocente porque alguien pagó por mi culpa. Ese es Jesús. No hay ninguna condenación. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús, es lavado por la sangre de Cristo Jesús, es limpiado por la sangre de Cristo Jesús, hoy está en una iglesia y está pretendiendo hacer una vida nueva, no hay ninguna condenación que lo pueda detener, que lo pueda atormentar, que lo pueda oprimir, que lo pueda descalificar y que pueda decir, no estoy apto. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquí está la promesa poderosa que usted debe de citar. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no se levanta conmigo? Y diga conmigo, no hay ninguna ley contra el fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, la ley del pecado ya no opera en mi vida. La ley del temor ya no es parte de mi ser. ¿Qué es lo que debe de hacer cuando el enemigo intente venir a traerle culpa, a venirlo a acusar, a venirle a recordar su pasado? Dígale, ninguna condenación hay para los que son de Cristo Jesús. Va a haber muchas personas que te van a querer recordar tu pasado. A mí me pasa comúnmente. Me encuentro personas y amigos de la universidad que cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Y le digo, oye, soy pastor. Y me dicen, no, no te creo. Tú no puedes ser pastor. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque mi futuro no depende de lo que yo haya hecho en el pasado. No depende. Yo no sé qué culpas traigas. Yo no sé qué errores estés cargando hoy. Yo no sé si has equivocado, si tú tomaste una mala decisión. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es lo que trae esperanza. Y eso es lo que trae una oportunidad para el cambio. Y eso es lo que trae, es el principio de una fe genuina, de una fe que se manifiesta, de una fe que avanza, de una fe que produce pruebas. No dejes que nadie venga a acusarte. No dejes que alguien venga a tratar de estorbar en los planes que estás haciendo y que estás llevando a cabo para Dios. ¿Sabes una cosa? La culpabilidad es algo que me estaba afectando en mi forma de servir a Dios. Porque todo lo quería hacer secretamente. Sí, pero ¿qué tal si me encuentro a alguien de mi pasado? Mejor me mantengo con un perfil bajo. Mejor hacemos una iglesia así como que nadie se da cuenta, como que pasa por desapercibida. Cumplo con el servicio a Dios, pero nadie me señala. Pero cuando fui libre de la culpabilidad, entendí que nadie de mi pasado puede venir ahora a acusarme. Porque Jesús me hizo libre, porque Jesús me limpió, porque Jesús me hizo una nueva persona, porque Jesús cambió mi destino, porque Jesús puso un propósito en mi vida a través de lo que estoy haciendo. Y Jesús quiere hacer lo mismo contigo.